Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 20 de julio de 2016. Seguimos con la identidad saludable del mes y con la miniserie que iniciamos hace unos días. Nuestra identidad se revela en medio de las tormentas de la vida. Estuvimos estudiando aquel pasaje en donde el Señor Jesucristo desafía a sus discípulos a no temer en medio de la tormenta. Permítame iniciar con algo que les compartí en un devocional del mes anterior, pero conviene que hoy recordemos esto. El miedo es parte de la naturaleza humana. Se trata de una emoción natural ante el peligro, lo desconocido, y en ocasiones es una reacción ilógica, inexplicable ante cosas, objetos, situaciones. Los que saben le llaman fobias a esto. Las fobias son respuestas aprendidas respecto a objetos, cosas o circunstancias. En ocasiones no podemos controlar la ansiedad que sentimos frente a eso que tenemos fobia justamente. Existen tantas fobias y algunas tan increíbles como las siguientes. Déjeme le digo solamente algunas. La xantofobia, miedo al color amarillo, imagínese, hay esa fobia. Somnifobia, temor a quedarse dormido. Coulrofobia, miedo a los payasos. Onfalofobia, miedo a los ombligos. Nomofobia, temor a que el celular no tenga señal. Esa debe ser muy común. Papafobia, miedo al papa, existe esa fobia. Pogonofobia, temor a la barba. Imagínense, le estoy leyendo, hay cientos de fobias, pero estoy leyendo solo 7 de las más raras o extrañas. Algo curioso es que la palabra más larga de nuestro idioma es esta palabra, hipopotomonstrosesquipedaliofobia. ¿Qué es esto? Es justamente el miedo a las palabras largas. Qué curioso, ¿no? Las fobias más comunes son las siguientes: aracnofobia, miedo a las arañas; sociofobia, se trata de un persistente o intenso miedo a ser juzgado negativamente en situaciones sociales; claustrofobia, temor a quedar confinado a espacios cerrados; acrofobia, miedo a las alturas, no simple vértigo, sino un temor que ocasiona ansiedad al que lo padece. Estas son las más comunes fobias. Los que saben dicen que debemos buscar en nuestra historia, en nuestra educación, allá en el fondo de nuestra memoria, y que tal vez encontraremos la razón de nuestro temor o nuestra fobia. Ahora bien, lo importante de estos datos que les comparto es lo siguiente. Los seres humanos tenemos miedos. Somos susceptibles a esta experiencia, al temor. El pasaje de este devocional nos describe a un grupo de expertos pescadores aterrorizados y a nuestro Señor desafiándoles a superar el temor, y estaban aterrorizados en medio del mar en una tormenta. Leamos el texto una vez más. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esto está en Mateo 14, 22 al 33. He aquí la enseñanza, la segunda enseñanza de esta serie. Las tormentas de la vida perfeccionan nuestro ánimo y valor. El mandamiento que nuestro Señor Jesucristo más repitió y se registró en el Nuevo Testamento fue: no temáis. Y este fue el mandamiento a sus discípulos cuando se espantaron al verle sorpresivamente. Ten ánimo, yo soy, no temáis. Ánimo y valor es lo que se necesita, y eso fue lo que les impartió al presentárseles como Jehová Dios. Ellos sabían quién era Jehová y habían estudiado el Antiguo Testamento quién era Dios, así que cuando el maestro se presenta ante ellos con la frase yo soy, les hace entender sin oportunidad de duda que él era realmente Dios mismo. Nada más y nada menos, el todopoderoso hecho hombre. La frase yo soy equivale al nombre de Dios en el lenguaje de los hebreos. Así es que cuando el Señor pronunció esta frase, ellos entendieron lo que estaba diciéndoles. Cualquiera se sentiría abrumado por tal revelación. Estar conviviendo con un hombre y
y de repente tener enfrente la idea de que ese hombre es Dios mismo, no es para menos como para espantarse. Ellos sabían que era un hombre extraordinario, pero sus mentes no habían llegado más allá de eso. No hay razón para creer que sabían todo acerca del Señor desde el momento que los llamó. De hecho, habremos de notar más adelante cómo poco a poco fueron conociendo más y más de Él. ¿Quién de nosotros no se ha sentido así? Temor, con temor para vivir incluso. ¿Quién de nosotros no se ha sentido desanimado alguna vez? Es probable incluso que en este momento usted, que me está escuchando, se sienta, no sé, deprimido por una o mil causas, por problemas matrimoniales o familiares, porque se siente incomprendido, no valorado, por problemas laborales, económicos, por problemas de salud, por la crisis que hay en el mundo, porque las cosas no le han salido como esperaba, porque no ha podido vender alguna cosa y usted es vendedor, porque no ha podido vencer un pecado, por el quebrantamiento de una relación, por no poder vivir la vida cristiana como Dios quiere, etcétera, etcétera. No es mi intención aquí abrumarlo y ponerlo triste, sino solamente dar ejemplos de las cosas que nos pueden tener triste y nos pueden tener en una tormenta. En todos los casos y cualquiera que sea nuestra situación, Jesús está viéndonos luchar y en su momento caminará hasta nosotros andando sobre la tormenta y nos dirá, ten ánimo, no temas, yo soy. Yo soy Dios, que es la frase completa. Les cuento dos historias que nos ayudarán a recordar esta enseñanza. Primera de ellas, en 1935, Juan Wesley, un gran predicador y fundador de iglesias y iniciador de un gran movimiento de avivamiento, Juan Wesley viajó desde Inglaterra a la colonia de Georgia, en América. En medio del Atlántico, el buque encontró una tempestad que puso en peligro la vida de los tripulantes y de los pasajeros. Juan Wesley se encerró en su cuarto, pero ahí pudo oír el canto de un grupo de moravos que, no teniendo recursos más que quedarse en la cubierta porque no tenían un camarote donde esconderse, tuvieron que sufrir la furia de la tempestad. Después el señor Wesley les preguntó a los moravos, eran miembros de una denominación, un grupo de creyentes, le preguntó a uno de ellos, ¿cómo es que pueden cantar ustedes y sus niños en medio de circunstancias tan terribles? Y uno de los moravos le contestó con una pregunta. Le dijo, señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? Fue todo lo que respondió. Para el creyente en Jesús, Jesús es todo. Es nuestra seguridad, es nuestra confianza, y con Él no hay temor. O por lo menos, se puede superar el temor. Otra historia. Un grupo de turistas en la región montañosa de Escocia querían apoderarse de algunos huevos que estaban en un nido situado en un lugar inaccesible frente a un precipicio. Trataron de convencer a un niño que vivía por ahí cerca que podían bajarlo hasta donde estaba el nido si le ataban una soga que sería sostenida por ellos desde arriba. Le ofrecieron una gruesa suma de dinero, pero como no era gente conocida, el muchacho se negó a bajar. Le dijeron, no te pasará nada, nosotros te sostendremos fuertemente con la soga. Bajarás, agarrarás los huevos de esa ave y subirás. Pero el muchacho dijo, no. Finalmente el muchacho les puso una condición para poder hacerlo. Esta era la condición. Bajaré a ese lugar y traeré lo que ustedes quieran si mi padre es el que sostiene la soga. Regularmente los hombres no confiamos en los extraños. Algunos necesitamos conocer a una persona antes de depositar en ella nuestra confianza. Pues bien, si conocemos a Dios y lo conocemos bien, cada día seguramente tenemos más confianza en Él. ¿Quién sostiene nuestra soga? ¿Quién sostiene nuestra vida en medio de las dificultades? Si es cualquier hijo de vecino, como dicen en mi rancho, seguramente tenemos razones para tener miedo y para sentirnos más atormentados que antes. Pero si nuestra soga, nuestra vida está sostenida por Dios, entonces podemos estar confiados y superar el temor. Vivamos las tormentas con sabiduría y seamos perfeccionados en nuestro ánimo y valor. Espero que esto sea útil para usted, querido amigo y hermano, y espero encontrarlo otra vez el día de mañana. Hasta pronto. Ay, mi vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos?